Esto es Tetas y Letras, un podcast de Té de Querer. para hablar de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosqui y Marley. ¡Tetas al aire! Extrañaba aventar el brasier. Mosqui, ¿cómo estás? Contenta porque ya casi viene la Filco. Oye, esa feria me gusta mucho porque hay elotes, Ajá. hay esquites, hay churros. Sí, hay gente bonita, Hay muchos gente- libros. Ay, sí. Es una gran feria. Tenemos presentaciones de libros. Primero, por segundo año consecutivo, nos dan presentación el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y a mí me parece una cosa muy simbólica. ¿Qué vamos a presentar el 8 de marzo? Vamos a presentar Nostalgia del Mangal de nuestra autora Juana María Torres de León, que es pues una compilación de textos que ella le escribe a sus papás a partir del dolor que siente por su pérdida. Es un libro precioso, es prosa poética para quien le guste la narrativa y la poesía al mismo tiempo. Y tenemos la presentación el domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde. Me emociona muchísimo. Es el primer libro de Juana María. Y luego, sorpresa para los fanses de Tetas y Letras. Si usted es fan de Tetas y Letras, tenemos por primera vez podcast en vivo. ¿Cómo es eso, Mosqui? Bueno, pues el miércoles 11 de marzo a las 8 de la noche estaremos en uno de los foros, ahí en el centro de Coyoacán, presentando esto que ustedes ven, pero en vivo, quitándonos el brasier literario enfrente de un montón de gente. Ya dijimos que lo que sigue es el pinche Auditorio Nacional. El que sigue, dilo tú porque me emociona. El Más. sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde vamos a presentar el segundo manual de escritura de Marley Corona, que se llama Tú puedes escribir cuentos chingones. Estoy muy emocionada. Para quienes leyeron, tú puedes escribir tu propia historia. Y nos dijeron, sí, pero yo no quiero escribir autoficción, yo quiero escribir otra cosa. Pues ya viene el manual de cuentos y lo presentamos el 14 de marzo a las 4 de la tarde. Agenden de una vez, aparten los espacios y nos vemos en Fil Coyoacán. Además vayan porque está padrísima la feria. Es preciosa y dicen que este año va a haber muchas cosas del mundial. Así que si a ustedes les gusta el fútbol, también aparte de los libros, ahí nos vemos en Fil Coyoacán. Y bueno, porque la señorita aquí se aventó un librazo, se los juro, Eso dice ella. sobre cómo escribir cuento. Yo creo que este es el momento de hablar de ese tema. ¿Qué pedo con los cuentos? El cuento es un género que no le hemos dado el valor que tiene. Hay gente que cree que escribir cuento o leer cuento es para quien no pudo escribir una novela. Cuando yo oigo a gente hablando del cuento así, me siento como cuando me dicen que yo soy maestra porque soy una profesionista fracasada. Y pienso, no, yo soy maestra porque amo ser maestra, es mi vocación desde que me acuerdo y todo lo que he estudiado me ha servido para ser, creo yo, ustedes díganlo, mejor maestra. No es porque sea una profesionista frustrada. Los cuentistas, por supuesto que no son novelistas frustrados, por ¿no? supuesto que no, o sea, por supuesto que no. Es un género distinto y hoy vamos a platicar de por qué el libro de cuento, por qué decidimos hacer un libro de cuento. Creo que la razón es porque el cuento es accesible para el lector y para el escritor y porque son importantes. Es algo importante en la cultura del mundo. Entonces vamos a platicar hoy de eso y también vamos a platicarles, a recomendarles, ¿no? También algunos de nuestros cuentos favoritos de la vida. ¿O no? Sí, porque ya hubo un episodio donde hablamos de los cuentos que nos traumaron. Vayan a verlo, está muy divertido. Pero este no, este tiene más que ver con esos cuentos que vuelves a recordar y te emocionan. Y no necesariamente te provocan terror o ansiedad, pero te gustan. Empecé a leer algunos y terminé llorando. ¿Cómo es mágico? ¿Cómo en 2, 3 páginas puedes conectar tanto con un montón de personajes que ni conocías? Y me gustó mucho esto porque ahora que estábamos planeando el podcast, cuando hablamos de novelas, pues yo siempre trato de irme a la novela y refrescarme, pero pues es imposible releer todas las novelas para venir a trabajar con el podcast, pero ahora sí pude releer. Claro, es algo hermosísimo. Justo eso te venía a decir, que no es lo mismo una novela que, bueno, medio la ojeas para venir a hablar de ella. Yo me di el gusto de sentarme a leer los 3 cuentos que traigo hoy, porque te da para eso. Yo también los volví a leer y me di cuenta que había elegido bien, ¿no? Ya sabes, así de, los elegí antes de releerlos, pero luego cuando los releí dije, sí, qué cuentazos, qué pinches cuentazos traigo.
la verdad. Yo leí varios, pero algunos los saqué porque sí dije, Mónica, no mames, te encanta la depresión. Y sí te encanta, güey. Sí me prende. No, y está bien. Pero traigo variadito. Así te queremos, así te queremos. Yo también traigo hasta una comedia. Yo también. Ay, qué bueno, a ver si no traemos la misma. Pues lo primero es hablarles un poquito de qué pedo con el cuento, de dónde aparece. Creemos, porque además esto no lo tenemos claro, pero creemos que pues la gente necesitaba explicarse cosas. En las cavernas necesitaban saber qué era la lluvia, por qué caía ese líquido del cielo, por qué el león decidió matar a la cebra y esas cosas, ¿no? Supongo que se cuestionaban cosas y así comenzaron a nacer las historias, desde esta necesidad de contarle a los otros o de explicarse a ellos mismos qué sucedía en el mundo, ponerle nombre a los sucesos. Y a través de historias, porque ahora, imagínense, si ahora nos impacta un eclipse, porque sigue siendo impactante, viene el eclipse y que todo mundo se consigue sus lentes y quiere ir a verlo, ¿no? Y estamos en un siglo en el que sabemos por qué sucede el eclipse, cómo se mueven los planetas. Es más, hay un calendario de todos los eclipses que vienen de aquí al infinito y más allá. Y aún así, un eclipse es un acontecimiento. Imagínense en la edad de las cavernas, que de pronto, cuando ya por fin habían entendido que después de la noche venía el día y medio habían calculado, no sé cómo midieran antes el tiempo, ¿no? Ahora lo medimos en capítulos de serie, pero ¿no? ¿Cómo lo medían? Y decían, bueno, tantas horas, sin el concepto de horas, va a volver a anochecer y que de pronto a media mañana se les hiciera de noche, pues te cagas. Y claro que tienes que buscar una forma de explicártelo. Ahora pensamos en cuento y pensamos en libros. Piensas en cuento y piensas en algo que está en papel. Pero antes del papel, antes de los libros, antes de que la RAE nos dijera cómo deberíamos o no decir las cosas y escribirlas, antes de todo eso, los seres humanos ya usábamos las historias para sobrevivir, para aprender y para sobrevivir. Es una cosa muy preciosa. Deberíamos de valorarla como eso, como una cosa fundacional. Ahora, para quienes les gustan los datos ñoños, la palabra cuento proviene del latín computare, que significa llevar la cuenta, y refleja la conexión entre enumerar objetos y relatar sucesos. Está bien bonito, porque esta sincronía entre el contar cosas y contar historias tiene una razón de ser. Cuentas las cosas, las numeras, y de ahí viene la importancia entonces de nombrarlas. Los primeros registros escritos fueron a partir de Mesopotamia y Egipto. En Egipto es donde aparecen las primeras papiros, donde veías ya que había algo escrito, porque lo primero solo era el registro oral. Platicaban, entre ellos se contaban las historias. Además, siempre nos han dicho que señores, ¿no? Señores eran los que contaban las historias. Sí. Porque aparte en las cuevas, los que están representados en las... Para que vean que esto del machismo no es nuevo. Sí, o sea, en las cuevas los que están representados son los hombres, principalmente cazando, ¿no? O en aventuras, en estos, defendiendo su tierra, su familia, etcétera. Y hay muy pocas mujeres representadas en estas culturas donde las historias, vamos a ponerle así, entre comillas, se contaban a través de dibujos, ¿no? La cuestión pictórica, que eso sigue siendo así. Los cuentos tienen mucha forma de contarse y a mí también eso me gusta mucho, porque la palabra no es la única forma de contar cuentos. Los niños aprenden los cuentos principalmente a través de imágenes. Y eso es bien precioso. Y en mi caso yo me voy a meter donde no me importa, pero es que yo creo que ustedes que nos están escuchando podrían escribir sus propios cuentos. Yo soy Miss de Kinder y yo les decía a mis niños de 3 años que no sabían escribir, todavía no sabían las letras, que me contaran un cuento y me lo contaban. Entonces, si los niños de 3 años pueden construir historias con inicio, nudo, desenlace, trama, personajes, ¿por qué nosotros no? Yo creo que todas y todos podemos contar un cuento y escribirlo y hacer un cuento chingón. Sí, yo creo que tiene que ver con que en algún momento alguien nos dijo que no podíamos o que no éramos lo suficientemente buenos, como con el dibujo. Sí no soy lo suficientemente buena. Pero esto nos decía Henrus alguna vez, no sé si te acuerdas, que él decía que si tú le dibujabas algo, él podía decirte en qué momento de tu vida dejaste de dibujar, porque todos tenemos esa capacidad, pero si dejaste de hacerlo, entonces tus dibujos siguen siendo de cuando tenías 5 años, 7 años, 15 años, es diferente. Lo mismo pasa, pienso yo, con los cuentos. Cuando estás chavito, cuentas porque dices mentiras, porque tienes esta capacidad de
imaginar historias. Luego te empiezan a decir no mientas, eso no pasó así, y como que empiezan a coartar tu expresión. Así es, ¿no? Te da miedo hacer el ridículo, te da miedo que no te crean. Pues el chiste es que no te crean. El chiste es inventar cosas. Cuando nos metemos en este tema, es inevitable pensar que las primeras contadoras de historias fueron mujeres. ¿Quién te contaba historias en tu casa? Mi mamá. Tu mamá. O sea, yo creo que, bueno, en mi caso yo les he contado mucho que el que a mí me enseñó todo esto es mi hermano, pero mi mamá contaba historias. Las abuelas, o sea, yo me acuerdo ir a Michoacán y siempre la historia de la Llorona. Mi abuela decía que no te podías ir a dormir sin antes y tomar agua y hacer pipí antes de irte a dormir, porque si en la noche a tu alma le daba sed, se iba a salir al río, porque tu alma era media pendeja. Sí, en vez de irse a la cocina, se iba al río. Y en el río iba a encontrar a la Llorona y te iba a llevar. Entonces yo vivía con miedo en Michoacán de irme a dormir, de que oscureciera, porque me iba a andar de la pipí o iba a querer ir a tomar agua y me iba a llevar la Llorona. Bueno, esta chingadera que le hizo la abuelita Mosqui, ese creo yo que es el verdadero origen del cuento. Yo creo que nuestras madres, abuelas y ancestras tenían que buscar una forma de que no nos muriéramos pendejos ahogados en el río. Es que sí. Entonces, ¿cómo nos enseñaron a que las cosas eran peligrosas? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niñas o niños? No le temes a nada, güey. El mío quería morir diario. Se aventaba, yo tenía una pelota gigante, era mía, o sea, era del yoga, pero pues ya luego se volvió su juguete. Y chiquitito se paraba en la pelota y se aventaba hacia adelante. No manches, o sea, de ruptura de cráneo segura, ¿no? De niño no piensas, la pelota va a dar vueltas y me voy a reventar la cabeza. No tienes miedo de nada. Entonces tu abuelita, tarabuelita, te tiene que decir que la pelota tiene un monstruo que si la mueves demasiado sale el monstruo y te come. O que la Llorona vive en el río para que no seas pendeja y no te vayas a tomar agua allá. O lo que sea. O sea, nos enseñaron la Caperucita para que obedeciéramos a nuestra mamá y no siguiéramos los pasos del lobo. Y todos nos fuimos con el lobo, pero esa ya es otra historia. Ah, bueno, es que el cuento es para enseñar, pero ya de ahí aprender. La cosa es de, sí, se tuerce. Pero esas historias que se contaron alrededor del fuego, las grandes leyendas fundacionales de las culturas, antes de aprender a leer, tú aprendiste a recordar esas historias y a replicarlas. Ah, bueno, ya con sus cambios, porque los cuentos son como teléfono descompuesto. Empiezan siendo una cosa y terminan siendo quién sabe qué. Y las religiones, yo creo que al final son cuentos. Digo, cada quien, lo que ustedes crean o no, a mí que no es mi pedo. Pero las religiones al final son ciencia ficción. Claro, y aparte eso de que son cuentos, también hay una ligera línea entre que pareciera que contar cuentos es contar mentiras. Y no todos los cuentos son mentira. Muchos cuentos están basados en hechos reales y eso es muy interesante también. Y también sirven para educar, para dejar testimonio de quién fuiste. Esto me pasó, esto sentí, esto me dio miedo, así sobreviví. Hoy más que nunca me parece importante dejar testimonio de lo que me ha pasado, de lo que he vivido, de lo que vivió mi mamá, mi abuela, mi padre. ¿Qué historia quiero dejar? Y un cuento es una forma breve de hacerlo y la brevedad, oye, la brevedad es lo de hoy. Hagan de cuenta que el cuento se adelantó siglos, porque ahora todo el mundo quiere volver a lo breve. Breve no es hueco, breve es contundente. Y eso es lo que hace el cuento. Antes de las leyes incluso había cuentos. Los cuentos se convirtieron en las leyes que hoy están en las constituciones de los países. Es una cosa de verdad mucho más importante del origen de las sociedades que el peso que le estamos dando. Mira, yo te traigo una lista de razones por las que es bueno leer cuentos. A ver. La primera es porque puedes leer un cuento en minutos, no requieres ni el tiempo ni el compromiso de una novela, que es de lo que hablabas hace un momento. Luego, por salud mental. La lectura es una de las formas más rápidas de calmar el sistema nervioso. 6 minutos de lectura pueden reducir los niveles de estrés en un 68%. ¡Órale! Y yo pienso que en 6 minutos sí te echas un cuentito. Uno breve. Ajá, uno chiquito, pero sí. Sí. Leer antes de dormir prepara el cerebro para el descanso, reduciendo la ansiedad. Esto me consta. A mí también. Ajá. Yo no puedo dormir si no leo un ratito antes. Leer estimula la conectividad neuronal y puede retrasar la aparición de síntomas de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ayuda a disminuir el ritmo cardíaco y a aliviar la tensión muscular de manera más efectiva que escuchar música o caminar. Uh-huh. Al seguir una trama y visualizar escenas, se activan áreas de la corteza visual y de memoria, fortaleciendo el pensamiento crítico y la retención de información. O sea que uno sí se vuelve más inteligente cuando lee.
En un mundo lleno de estímulos digitales, el cuento es un refugio para la atención. Sí. Y a diferencia del consumo de videos que es pasivo, leer sí exige un esfuerzo mental activo que entrena la capacidad de enfoque prolongado, que es lo que ya estamos perdiendo. Sí. Ya solo queremos ver videitos de TikTok de 3 minutos máximo. Max, no, ya eso es Ajá. quien tiene mucha paciencia. Ajá. Está bien interesante porque yo quiero decirle a todo mundo, quiero andar ahí de evangelizadora de la gente de lee para estar mejor. No para ser mejor persona, no para saber más datos, para sentirte mejor. Y yo le aumentaría una. Yo creo que leer y escribir historias ordena el caos mental. Eso es lo que yo trabajo mucho con mis alumnas y con mis alumnos. Se los he dicho y lo he repetido acá en el podcast. Escribe. Si lo que estás escribiendo no tiene pies ni cabeza, revisa tus pensamientos. El problema está en tu pensamiento, no en tu forma de estructurar las oraciones. La gente quiere tomar... Yo le aumentaría un punto, que es que la narrativa ordena el caos mental. Practíquenlo. Cuando tú estás escribiendo y todo está desordenado, ordena primero tus pensamientos. No necesitas un curso de redacción. Los cursos de redacción, sí necesitas un curso de redacción. Retiro lo dicho, güey. Todos necesitamos un curso de redacción. Te va a dar las reglas, pero tú te las sabes, te las enseñaron en la primaria. ¿Por qué no las aplicas? Bueno, tú sí Yo las sí aplicas. las aplico. Güey. No era regaño para ti, era para el universo. No aplicas las reglas gramaticales o de redacción porque el desorden va más allá de la estructura de las palabras. Es de pensamiento. Cuando tú lees, empiezas a ordenar las ideas porque necesitas saber qué pasó antes y qué pasó después, aunque en el cuento venga revuelto. Yo siempre pienso como escritora, es inevitable. Entonces, cuando me pasan chingaderas, sí me preocupo, güey. No te voy a decir que no me preocupo. Pero antes de que la vorágine me coma, me detengo y me cuento la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué puede pasar? O sea, si ustedes tienen un misterio familiar, pregúntenme. Yo sé quién le puso el cuerno a quién. De verdad, porque piensas así. Sí. La vida se parece mucho más a los libros de lo que pensamos. La vida a veces está hecho un desmadre y la narrativa te ayuda a ordenarla en tu cabeza. Todo es más fácil cuando el mundo se ordena. Es como tener un chingo de piezas de rompecabezas y que de repente la narrativa te arme la imagen y dices, no era un desmadre, era un bosque, era un castillo, era un gato. El cerebro humano no soporta el sinsentido. Por eso hace rato decías, es que se veían la luna y trataban de explicarse por qué flotaba o lo que fuera. Tenemos una incapacidad de soportar el sinsentido. Y qué bueno, porque si no viviríamos en un mundo surrealista. Y como tenemos esta incapacidad, nos contamos historias. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue el desorden, el caos. La narrativa es una respuesta al caos. Y yo amo que mi vida sea tan narrativa, porque entonces en los libros todo tiene solución. Y entonces en mi vida también. Y yo le aumentaría ese punto a los que nos compartiste, porque encontrar un hilo donde solo hay nudos a mí me libera de una carga y es un poder enorme. Poderme contar la historia de otra forma, desde otra perspectiva, me da un poder enorme, pues, de sobrevivir. Sé que se oye súper mamón, pero sí de sobrevivir, de entender mejor al mundo y no dejar que el mundo me coma. Terminar con el monstruo o con lo que sea, porque la narrativa me enseña a hacerlo. No, y yo creo que, decías hace rato, el origen es el caos. A mí me ha pasado que cuando estoy sobrepasada de emociones, sea cual sea, muy triste, muy enojada, empiezo a escribir sin tener claridad, porque no voy a escribir un cuento, solo voy a escribir, porque necesito sacar esto que tengo ahí atorado. Empiezo a escribir sin claridad y cuando termino, probablemente el resultado no es algo que voy a publicar, no es algo que le voy a mostrar a nadie, pero el resultado emocional es muy efectivo. Ya no estoy tan enojada o tan triste o tan lo que sea. Ya vacié mis pensamientos, y en este caso en la computadora, porque yo sí ya, la verdad, casi no escribo a mano, pero ya vacié todo eso, está ahí y puedo descansar un poquito. Entonces sí es liberador, más allá de que si quieras publicar o no quieras publicar. Además, cuando escribes, le pones nombre a las emociones, porque a lo mejor yo te digo ahorita, ¿cómo te sientes? No sé. O me dices bien gracias y tú porque mentimos, ¿no? Pero no sé cómo me siento, porque desperté y siento como ansiedad, pero no sé si es miedo, pero no sé si es cansancio. ¿No te ha pasado que no sabes si estás triste o cansada? A mí últimamente eso me pasa. Quiero llorar de cansancio. Es que a lo mejor estoy triste, no cansada.
o tengo hambre y no estoy enojada, y esas cosas. Cuando escribes, tú necesitas que el personaje esté triste, o esté enojado, y entonces nombras. Y lo que nombras existe. Y si existe y lo sacas, no se te pudre adentro, porque también... Y además, si yo cuento algo que me pasó, pero cambio al narrador, me permite ver otro lado de la historia o dejar de pensar que soy yo a la que le pasó eso a alguien más o modificar algo y entonces no modifico la vida, pero sí le doy paz a mi corazón. Y puedes cambiar el final de la historia, aunque sea en el papel, ¿no? Y está bien padre eso. Yo no sé cómo vive la gente que no escribe. Yo soy una persona muy ansiosa y yo he aprendido a controlar mi ansiedad sin medicamento, que estoy a favor de los medicamentos, pero he aprendido a controlarla sin medicamento a través de cosas manuales y de la escritura. Cuando yo logro escribir lo que siento, la rabia se convierte en el enojo de alguien más. La tristeza se convierte en el duelo de alguien más, que es un personaje, aunque sea yo. Y se transforma, y esto no sé, terapeutas de la sala, díganme, a mí me pasa que lo que hace es que se convierte en algo compartible. Como que mientras esté en mi cabeza, no te lo puedo decir, porque no sé ni cómo se dice. Y cuando lo escribo y se lo leo a alguien, o alguien más me lee, de pronto ese dolor se vuelve algo compartible y ya no me da vergüenza. Ahora me da orgullo, güey. Ahora ve qué pinche cuentazo escribí con lo que me daba vergüenza. O ya no estoy sola porque alguien más ya compartió lo que mi personaje siente. Y luego, ya si tienes suerte y alguien te lee y te dice, a mí también me pasó, no mames, ¿a poco no? Es Claro. Precioso, porque eso que yo me he callado durante décadas, que he dicho, esto me lo voy a llevar a la tumba, de pronto lo escribo y alguien más me dice, a mí también me pasó, Sí. y en vez de volverse un tabú, se vuelve un compromiso, güey, ¿no? Algo que nos une. A mí me gusta mucho. Además, que lean tu cuento requiere, pon tú 1 hora, vamos a suponer que es un cuentote, ¿no? 1 hora, 40 minutos. Que lean tu novela, primero pues tienes que trabajar un chingo. Ay, sí. ¿Cuántos años te tardaste tú en tu novela? 5, para que además me digan, me le eché en una noche. Oigan, gracias, pero pues qué mal pedo. En cambio, el cuento lo puedes releer y releer. Ajá, Las novelas sí. es más difícil releerlas. Yo vengo aquí a retarlos. Ustedes pueden contar un cuento, aunque crean que no. Recuerden cómo contaban cuentos de niños o cuenten una anécdota. A veces creo que tenemos mal el concepto del cuento. Yo les traigo uno que es así, en mis recomendaciones. A veces creemos que el cuento tiene que tener así como el final sorprendente de Allan Poe a huevo. O si no soy Faulkner, pues ya para qué escribo cuentos. Y no, a veces un relato breve de una anécdota es mejor cuento que un cuento que tiene todos los elementos pero mal descritos. Hay gente que es súper chismosa y me cuentan unos chismes buenísimos. Digo, ¿por qué no los escriben? Y cambio, hay gente que todo lo que te cuenta te lo vuelve aburrido. Sí. Entonces, si ustedes son esa persona que siempre le dicen, cuéntame la película que viste, a mí, yo voy a presumir que a mí la gente sí me dice, cuéntame la película, pues vela, no es que tú la cuentas bonito, güey, ¿ve? Si ustedes cuentan bonito, pues pónganse a escribir un cuento. Lo hacen cuando exageran una anécdota. Bueno, ¿ves cómo no soy exagerada? Cuando hablan del ex. Cuando hablan del ex. Ajá. Aparte es un cuento parcializado, pero tu versión es tu versión, Así ¿no? es. Cuando repites la misma historia familiar, lo puse en el libro, pero quiero que todo el mundo lo lea y lo repita y lo ponga en su refri. Cada vez que tu abuelita, tu tía, tu suegra, cualquier persona de la tercera edad que tengas la fortuna de tener cerca, te cuente otra vez la misma pinche historia, ¿no? La misma. Llegas y ya te conté del día que conocí a tu abuelito. Ustedes, o yo lo hacía también, normalmente decimos, ay, otra vez. Ay, sí, ya me lo contaste, abuelita. La próxima vez que su abuelita les quiera contar otra vez la historia de cómo conoció a su abuelito, cállense el hocico y escuchen a su abuelita. Hay una sabiduría ancestral en esas historias que se repiten y que se repiten y que se repiten y no has puesto la suficiente atención para poderla replicar. Tus bisnietos ya no van a saber cómo conoció tu abuelita a tu abuelito si no lo rescatas hoy. Y además es un acto de empatía. Tu mejor amiga te contó lo que le hizo el cucaracho 20 veces, güey, y la escuchaste, ¿sí o no? Sí. Yo te he contado 20,000 veces del cucaracho, tú me escuchas. ¿Por qué no escuchamos a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras madrinas volver a contar esa historia? Si te la están volviendo a contar, es porque es importante. Uno no recuerda lo olvidable. ¿Por qué la recuerda? Esa abuelita que no se acuerda de nada, no sabe dónde dejó las llaves, no sabe, pero se acuerda de esa historia, pues por algo es, ¿no?
seguramente. Escuchen a sus abuelitas. Muy bien, ¿ya nos vamos con los cuentos? Nos vamos con los Muy cuentos. bien. El primero que te traigo es de un señor que nos cae gordo, pero es que sí escribe chingón. Ya quedamos que vamos a separar al artista de su obra casi siempre. Es que sí es de mis cuentos favoritos de la vida, es de Octavio Paz, del esposo de Elena Garro. Del esposo de Elena Garro. Ajá. Y se llama Mi vida con la ola. Es la historia de un hombre que en una ciudad conoce a una ola y se enamora de ella. Les voy a leer el inicio porque sí me parece Aparte, enséñanos para quien nos ve. Yo librito, tengo esa colección. Bien viejito, ya tiene las hojitas sueltas, pero amo este libro. Esa colección era preciosa y eran bien baratos, de Alianza 100. Ay, qué bueno, es que es de recuerdos. mi época de estudiambre. Sí. Ajá. Este cuento incluso me lo memoricé un cachito para un ejercicio que hicimos en alguna clase de cuando estudiaba actuación. Qué y bonito. Bueno, les leo un cachito del inicio. Mi vida con la ola. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola, que nunca ha salido del mar. Me miró seria. No, su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación 1 hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. Qué bonito. Así empieza y me parece una cosa maravillosa porque creo que al final es muy fácil comprender, no necesitas saber mucho No. para entender que no es una ola, que probablemente no es una ola. Que cabe la posibilidad. Que cabe la posibilidad, pero en realidad es un recurso que él está convirtiendo a una mujer en esta alegoría. Y me parece que de eso se trata la literatura, de convertir algo X, porque a lo mejor, o sea, yo lo pensaba, ¿no? La primera vez que leí este cuento pensaba que debe haber sido una mujer hermosa, sensual, cachonda. Y esta última relectura que hice el día de ayer, lo que pensaba es que a lo mejor era una rabalera, cabrona, puerca, porque está en el puerto. No lo sabemos, pero él la ensalza, la eleva a un nivel superior, la sublima. Me encanta. Y nos trae este cuento que no les digo más porque de veras es hermosísimo, vayan, búsquenlo, lo encuentran en internet, es muy famoso, Mi vida con la ola, pero me gusta mucho esta sensación de cómo yo puedo convertir un suceso común y corriente como es conocer a alguien que a lo mejor no era tan maravilloso, pero yo sublimarlo y convertirlo en esta ola. Qué hermoso. Uno lo quiere odiar, pero luego escribe estas cosas. A mí lo que me parece es que es injusto que le hayan dado el Nobel por El laberinto de la soledad, libro pedorro. Pero los cuentos y la poesía de Paz son una maravilla. Y teatro, porque de hecho este librito lo compré porque traía una obra de teatro. La obra también es muy buena. Y ahí también hay un chismazo de que dicen que exactamente el Teatro de Paz, ese lo escribió Garro. Uf. Es que Garro Sí lo creo, escribía teatro sí lo y creo, así. Porque esta obra sí es así como muy oscura, pero entre verde y como que sí tiene realismo mágico. Sí. Se parece Sí más lo a creo. Garro el Teatro de Paz que a Paz. Pero bueno, eso es un chisme. Yo les traigo otro misógino. Podría ser así, ¿no? Así. Yo les traigo otro misógino también. Misóginos que escriben cuentos chingones. Chingones. Ajá. Oigan, pero este misógino Mosqui ya habló de él. No me acuerdo si en el de que te querías poner peda o no te querías poner peda, Wild. Ah, no. Con él no. Porque dijiste que nos íbamos a ver pedos y iba a pasar algo Sí. terrible, ¿no? Yo muchos años creí que era mi cuento favorito. Ya ahora es que ya tengo muchos cuentos favoritos, pero es la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Y a mí el cuento de Wilde me encanta, todo, sobre todo el de niños, me gusta mucho. Pero
Ay, no mames con este cuento. Es que es muy divertido. Está publicado en 1895, es importante la fecha, porque pues ahora la sociedad no es así. Les voy a contar más o menos de qué se trata, pero sí quiero que ustedes descubran el final, porque, bueno, es un cuento muy famoso y a lo mejor ya se saben el final muchos de los que nos están escuchando, pero para quien no se lo sabe, me sorprende mucho el final. La historia es de un muchacho que se llama George Worthing y su compa que se llama, es que miren, los escribí porque está bien difícil cómo se llama. Se llama Algernon Moncrief. Neta, ¿quién se llama Algernon Moncrief, güey? Ahora, si ya te llamas Algernon Moncrief, qué bueno que eres un personaje de Wild, ¿no? Bueno, si fuera gringo le dicen AM y ya. AM, ya Jack Worthing, JW. Ajá. Bueno, entonces JW y AM son dos jóvenes mentirosillos, ¿ok? Básicamente son dos jóvenes a los que la vida les parece demasiado aburrida y piensan que la pueden decorar con algunas mentirillas. Entonces, Jack se hace pasar por un tal Ernesto. Es lo único que sabemos. Que él no se llama Ernesto, pero se hace pasar. Ahí descubren por qué. Pero bueno, se hace pasar por un tal Ernesto. Mientras va a la ciudad. O sea, él es de un pueblito. Y cuando va a la ciudad, hagan de cuenta que como en Severance, en el elevador de Severance se convierte en otra cosa. Bueno, aquí, en el camino a la ciudad, se convierte en Ernesto. Y Algernon, AM, se inventa un amigo enfermo que se llama Bunbury para justificar todo el tiempo que no está en su casa. O sea, los dos inventan personajes, uno se lo adjudica y el otro dice, no, güey, es que voy a mi amigo que está bien enfermo o que se llama Bunbury. Decir mentiras es una forma de sobrevivir. Las mentiras que dicen, es que lo volví a leer y digo, no mames, qué pinche creativo este señor, es que se inventaba. Entonces es una comedia de enredos y amo el concepto de comedia de enredos porque de veras son enredos, o sea, de veras unos pasan por encima de los otros así, se cruzan por las puertas, uno entra por acá y el otro sale por acá y entonces tú no sabes qué pedo, por eso son enredos. Hay dos muchachas, Gwendolyn y Cecily, y ellas no tienen certezas en la vida. No saben, son muchachas desubicadas. Su única puta certeza en la vida es que se van a casar con un hombre que se llame Ernesto. Porque las escribió Wild. Bueno, conste que siempre empecé esto diciendo que iba otro misógino. Ahora, en esta historia no podemos decir que los hombres están más ubicados que las mujeres, ¿eh? Todos están desubicados. Pero en una época en la que ser mujer significaba casarte, bueno, ellas se querían casar con un hombre que se llamara Ernesto. Entonces aquí, de ahí la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Y entonces de ahí se desata un desmadre de celos y malos entendidos y revelaciones ridículas, pero son tan ridículas que podría ser la cena de Navidad de cualquiera de nuestras familias, o sea, porque es muy divertida. Entonces, bueno, en eso aparece Lady Bucknell. Para ella lo único importante es que todas sigan las buenas costumbres y a todo mundo juzga desde su superioridad moral, güey. Yo tengo una amiga así, tú no, otras, que te mira así desde su superioridad y todo lo que dices te juzga durísimo. Ahora que lo leí, haz de cuenta que te juzga todo el día. Y entonces ella pone atención en lo que ellos están diciendo y empieza a sospechar. De ahí viene la revelación de dónde viene Jack. No les voy a contar porque yo quiero que ustedes sepan quién es Jack, de dónde viene y por qué se llama la novela, el cuento como se llama. Ayer lo volví a leer y me reía sola en mi sala como pendeja. Es que es muy divertido. Es una carcajada elegante. O sea, hasta te ríes como señora de las lomas, güey. Ajá. No te dan ganas de reírte así. ¡Ajá! No, te ríes así. Como con Botox, güey. Te lo juro, porque te quieres hacer con Lady Windermere te preste su abanico para abanicarte mientras tienes la perimenopausia leyendo a Wild. Es una cosa bonita de crítica de la sociedad y además algo muy profundo de la búsqueda de la identidad. Descubrí que sí lo amo muy cabrón. Si ya lo leyeron, vuelvan a leer porque se lee con otros ojos, porque yo ya sé en qué acaba. Entonces, en el proceso ya no estoy pensando, ¿por qué pasó eso? Yo ya sé por qué pasó. Y entonces disfruto mucho la ambientación, los chistes. Ay, los chistes. Tiene muchos chistes. Es que no es fácil reírte con un libro. Se me hace más fácil llorar, pero reírte con un libro. ¿Qué libros te han hecho reír a carcajadas? Es igual que la actuación. Llorar es muy fácil.
hacer que los otros lloren es muy fácil. Hacer que se rían es otra historia. Entonces ayer que lo saqué y lo volví a leer y me volví a cagar de risa, dije, no, pues sí escribía bien este señor. El siguiente que te traigo es de una mujer, es actual, se llama El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. A mí me gustó mucho ese libro. Son 5 cuentos largos todos y lo que hace esta mujer es un símil entre algún animal y algo que tiene que ver con la historia que te está narrando. Okay. El libro se llama así y el cuento es el primero de estos 5 que les menciono. A mí me gusta mucho este cuento porque ella lo que hace es una crítica a la maternidad. Okay. Y a cómo los matrimonios pues se empiezan a resquebrajar a partir de que se embarazan, de que ella se embaraza. Okay. Porque pues al final ella es la que carga con todo, pues con el embarazo, con el hijo, antes y después de haber parido. La personaje es una ella, no sabemos su nombre porque ella es la que lo está contando, es una primera persona. Nos cuenta de que ella y su marido Vincent tienen a un par de peces beta, estos peces rojos que son luchadores. Se supone que no debe haber 2 machos en el mismo espacio porque se matan, pero sí puede haber un macho y una hembra. Ella está embarazada y tienen a estos 2 peces que son hembra y macho y ella comienza a observarlos y se da cuenta un día que el macho despliega en su cola colores preciosísimos y pasa el macho moviendo, ¿no?, las aletas y es una maravilla verlo avanzar en la pecera. Pero lo que ella nota es que la hembra, porque no tienen nombre, son macho y hembra, la hembra está abajo, como en el piso pues, y le empiezan a salir una mancha, una especie de mancha gris alrededor de su cuerpo. Okay. Él se está poniendo más precioso y ella se está opacando. La personaje va a la biblioteca a averiguar por qué pasa eso, qué onda con sus peces, y encuentra un libro donde dice que cuando este tipo de pez entra en celo, ellos se ponen hermosísimos y ellas, al sentir peligro, comienzan a mostrar esta mancha gris, porque su cuerpo le está sintiendo cosas, está sintiendo peligro de ese güey que anda ahí moviendo la cola y diciéndole vas. Ajá. Y entonces te hace un símil entre lo que le está pasando a ella con su embarazo y el marido que pues está pero no está, pero se pone de malas, y ella tiene que resolver el mundo porque está trabajando pero se queda sin trabajo porque tiene que quedarse a cuidar al bebé, y él cómo va alejándose cada vez más. Te cuenta toda la historia entre lo que pasa con su marido y lo que pasa con estos 2 peces al mismo tiempo. Ah, qué maravilla. Está hermoso el cuento, me gusta mucho, que a mí me invita a contemplar mi propia vida y que creo que también de eso se trata escribir cuento. No tienes que tener una vida llena de viajes, de lujos o tener una historia terrorífica o sangrienta. Tu misma vida puede ser el principio de un cuento, de un gran cuento, porque aquí realmente no pasa nada, es ella con el marido viviendo el proceso del embarazo, no hay grandes cambios, bueno, obvio sí en el cuerpo de ella, claro, ¿no? Pero me refiero, no suceden cosas extraordinarias. Que a veces uno piensa eso, ¿eh? Ajá. Y no, yo creo, no sé si la autora lo vivió a ella o si lo vio en alguien más, pero es una historia súper sencilla que te conecta. Yo que no soy mamá, aún así me conecté con esta sensación de estar con una pareja que ya no quiere estar contigo y que busca cualquier pretexto para estar alejada de ti. Uh-huh. Entonces creo que la literatura y los cuentos nos permiten detenernos a observar nuestra propia vida y ya con la distancia suficiente resignificar lo que nos pasó y contarlo desde un lugar menos doloroso, porque probablemente si esto es algo que le pasó a la autora, no lo contó mientras le estaba pasando. Ocurrió un tiempo importante y luego se sentó a reflexionar. Me la imagino yendo de veras a buscar qué pedo con los peces beta para poder traernos este cuento que es una maravilla. Me encanta esto que dices. Nettel escribe muy bien. Lo voy a leer porque me parece muy interesante cómo un detalle de tu vida es lo que da origen al cuento. Es nada más poner atención, como dices, observar. Oye, a este pez le salió una mancha. ¿Por qué? Voy a averiguar. Eso hicieron nuestras antepasadas para averiguar por qué cada determinado tiempo iba a haber un eclipse. Investigar, tener curiosidad. ¡Ay, qué bonito! Y aparte, qué padre que nos traes una mujer y una contemporánea. Sí. Lean a Nettel.
Sí, lean a Neta. Yo solo he leído el del La hija, también es de la maternidad. Ajá, la hija única. Y novelón. Sí. Novelón. Yo les traigo el cuento que no traje en los cuentos que me traumaron. No sé por qué, güey. Ahora que lo leí y me traumó. Competía. Sí, no, ni me acordé. O sea, ni se me ocurrió en aquel podcast. Y ahora sé que este es el cuento que más me traumó, más que la gallina degollada de Quiroga. Por cierto, hablando de que el cuento no es un arte menor, Borges, que está considerado uno de los grandes autores del siglo pasado en Latinoamérica y el mundo, jamás escribió novela. Y pensaba que la novela era pedorra. Él escribió poesía y cuento, y este es mi cuento favorito de Borges, por eso lo elegí. Y luego cuando lo releí, dije, no mames, sí me traumó bien cabrón, y sigo bien traumada. De 1942, Funes el Memorioso. Funes no se llamaba Funes, se llamaba Ireneo. ¿Sabías que Funes se llamaba? No he leído el cuento. ¿No? Ah, uy, ahorita vas a terminar, vas a querer correr a leerlo. Ireneo, que se apellidaba Funes, era un joven uruguayo, que es que hay que decirlo así, que tras un accidente adquiere una memoria absoluta. Esa es la consecuencia del accidente. Es muy importante en el cuento tener una buena premisa. ¿Qué pasaría si alguien no pudiera olvidar nada? Así se le ocurrió a este güey, ¿no? Así empezó el cuento. Este Funes recuerda cada detalle de su vida con una precisión que se va volviendo insoportable para él. Cada hoja, cada rostro, cada instante, nada puede olvidar. Realmente, en vez de adquirir el poder de la memoria, lo que pasa es que tiene una enfermedad, y la enfermedad es que no puede olvidar. El narrador que nos cuenta la historia, esto yo no me había dado cuenta porque ya me di cuenta ayer. Te lo juro que no lo había hecho consciente. Sí. Ayer que lo leí, el pedo es que el narrador es un narrador testigo, como el de Sherlock. Entonces ese güey conocía a Funes antes. Y se nota en el cuento que él lo conocía antes y luego lo sigue conociendo después, ¿no? O sea, él sabe quién era antes y quién es después. Y entonces él es el que desde afuera se da cuenta que no está chido lo que le pasó. Que la gente cree que, oh, no mames, Funes, nada olvida y se va a volver bien inteligente porque así. Y el narrador es el que se da cuenta que no está chido. Que una de las consecuencias que tiene no poder olvidar tiene incapacidad de abstraer. Porque recuerda todo exactamente como sucedió. Eso es una condena, güey. Porque lo que decíamos hace rato, tú puedes modificar el final de las historias, puedes recordar lo que te conviene, lo que no te duele, lo que te duele menos, o de la forma en la que te duele menos. Si no fueras capaz, imagínate que tuviste un evento traumático, como hemos tenido muchos, y lo recordaras vívidamente todo el tiempo. O sea, es una cosa muy cabrona. Es incapaz de abstraer, es incapaz de generalizar, es incapaz de adquirir términos amplios. Solamente tiene cosas. Hagan de cuenta que es Sheldon Cooper, güey, pero uruguayo. Quizá eso también les pasa a algunas personas que tienen autismo. Ayer pensaba mientras leía, porque su mente está atrapada en los recuerdos y sus particularidades, y entonces empieza a ser para él abrumador. Y así se desarrolla la historia, nos van contando qué le pasa y aunque tiene una inteligencia que sí es prodigiosa, él no puede pensar como piensan los demás. Y además, como no puede olvidar, sin olvido no hay pensamiento ni lenguaje posible y entonces pierde la capacidad de verbalizar. Está bien cabrón lo que le pasa y yo creo que es autobiográfica. ¿Cómo crees? Sí. Ay, Pero ahora, yo creo que eso le pasó a Borges, porque Borges sí era un genio, no era una persona normal. Yo creo que él era un genio y que vivía recluido en sus propias capacidades, que eran demasiado para él y por eso escribió Funes. Yo creo que para salvarse, porque ¿ustedes han leído a Borges? Es que era un genio, era un erudito. Es difícil. Está muy difícil vivir en la mente de alguien así. Bueno, no es un cuento en el que pase algo extraordinario. O sea, no es que, ay, ¿qué pasó? Lo que pasa es al principio, que es el accidente. Pero el final es muy perturbador porque te das cuenta de que la memoria, o lo que nos enseñaron que era una habilidad como la memoria, es un encierro. Y Borges nos sugiere que la única forma de aprender es olvidando. Es la única forma que tiene el ser humano de aprender a vivir. Y Funes, que lo recuerda todo, es incapaz de vivir y que es para eso se trata el podcast de hoy, pierde la capacidad de narrarse a sí mismo.
Porque para narrarte a ti te tienes que reinterpretar y la memoria te estorba. Es una genialidad. Ya lo sabía, pero no mames cómo lo comprobé ayer. Diría que es el mejor cuento jamás escrito. Voy a tener que leerlo. Es que es muy cabrón lo que logra porque es un personaje humano el que te lo cuenta y se logra meter en la mente de Funes sin violar al narrador. Está bien cabrón. Lean a Borges y además sin miedo. Lean a Borges, éntrenle. Borges es chido. Muy bien, una camiseta que diga. Ajá, sí es. Finalmente te traigo, este es muy divertido. Se llama En la oscuridad, de Anton Chekhov. Tienen que leer a Chekhov. Sí. Este señor es el papá del cuento ruso. En textos chiquititos, porque él contaba mucho en historias chiquititas, hacía muchos microrrelatos. Te cuenta una historia completa, tiene personajes complejos, te deja muchas reflexiones, te deja con muchas preguntas que tú tienes que responderte a ti misma, que también eso está padre. Y este cuento me gusta porque han de ser que 3 paginitas, muy chiquito, y dice, este es importante el dato, todo ocurre en un espacio muy oscuro. Está oscuro como un barril tapado. No, eso es muy oscuro. Es muy oscuro. Es muy oscuro. La historia empieza cuando están el vicefiscal, que se llama Gagin, y su esposa Marie. Están acostados, jetones, y una mosca entra en una de las fosas nasales de Gagin. Él se despierta, al moverse despierta a su esposa. La esposa abre los ojos ahí en la pendeja, escucha un ruido y dice, hay un ladrón. Párate porque hay un ladrón, hay que ver qué pedo. Y el marido le dice, estás exagerando. No, párate. Ay, no, ha de ser que la cocinera metió a su bombero. O sea, la cocinera andaba con el bombero. La esposa le dice, pues con más razón, ¿cómo yo no voy a permitir que en mi casa sucedan esas cosas? Claro. Ve y dile que saque al chingado bombero. Se para, saca al bombero, bueno, no llega a la cocina, pero todo está en la oscuridad más absoluta. La del barril. Va a la cocina, aquí está la parte que yo creo que al final lo que está haciendo es una crítica social, porque la cocinera duerme en la cocina entre los trastes. Ahí la tienen dormida. Y va y la despierta para decirle, oye, no mames que tienes a tu novio aquí metido. Y la cocinera hace un megadrama y le dicen, pero ¿cómo se le ocurre si me la paso todo el día en chinga, fregando pisos, cocinando? ¿Usted cree que a estas horas yo voy a querer algo diferente de dormir, de descansar? La entiendo. Él se va, él le dice, bueno, discúlpame, se regresa. Sí, se los voy a contar completo porque está muy chiquito. Pero de todos modos léanlo porque vale la pena. Pero es que ella cuenta bien sabroso, ¿va? Se regresa. Pero para esto, cuando se levantó de la cama, pues andaba buscando su bata. Porque hace frío, es Rusia. Porque Rusia. Ajá. Y le dice, oye, por cierto, bueno, ya perdóname, la cagué. ¿No has visto mi bata? Ah, fulanita la lavó. Se va a buscar la bata, todo, insisto, en la oscuridad. Se pone su bata, regresa a su cuarto y le dice a su mujer, no, pues estaba sola, güey. La mujer ya enojada prende una vela y cuando la vela se enciende, lo que trae el señor no es su bata. Es el abrigo del bombero. Es el abrigo o sea que sí estaba el bombero, pero con la otra, con la que la lavó la bata, ¿no? No lo sabemos, porque además el cuento termina cuando la esposa se queda pensando, ¿y no será que Marie y mi marido tienen algo? Y se disfraza de bombero porque cada quien sus filias, ¿no? Cada quien. Y es un cuento chiquitito. Te ríes. ¿Te imaginas la escena perfecta de estas 2 personas en la oscuridad? Te quedas con la reflexión de qué pedo estos cabrones que tienen a la cocinera durmiendo en la cocina, trastes. Abajo entre los trastes. Hay que leer a Chekhov al infinito. Además tiene un chingo de cuentos. Muchísimo. Yo no los he leído todos. Y vuelvo a abrir, tengo un libro bien precioso así con todos los cuentos. Le abro así, donde caiga. Y cada vez me encuentro uno que o no he leído, ya se me olvidó y puedo volver a disfrutar. Es uno de mis cuentistas favoritos de la vida, ¿eh? Amo a Chekhov, todo. Y fíjate que él es más famoso por sus obras de teatro, cuando en realidad no escribió tantas. Y en cambio cuentos son un chingo. Tiene muchísimos cuentos, escribió creo que 5 obras de teatro, pero sus obras de teatro son muy famosas porque fueron muy representadas, sobre todo La Gaviota y El Jardín Cerezo, de los Cerezos. ¿no? Ajá, ese. Esas son las 2 obras de teatro que se hicieron famosísimas a nivel mundial. A la fecha, sobre todo El Jardín de los Cerezos, se sigue presentando. Hay creo que hasta película. Es preciosa. Es hermoso, pero realmente él lo que escribía era cuento, mucho cuento. Yo lo uso mucho para dar clases, porque él sabía qué pedo. Él que les explique. Bueno, mi último cuento de hoy es
Uno que creo que Mosqui no ha leído, pero hoy vengo porque quiero que me lo regale de alguna festividad leerlo. Porque yo amo este cuento muy cabrón. Se llama La muñeca menor de Rosario Ferré. Mis alumnas y mis alumnos ya lo leyeron porque yo siempre se los dejo. Pero tú no, yo sé que tú no. Pero hoy vas a salir de aquí con ganas de leer a Borges y a Rosario Ferré. Aunque este cuento se escribió en el 76, yo descubrí a Rosario Ferré en el 2010 con este cuento, que es una maravilla. Es puertorriqueña. Es una feminista brillante e incómoda, que ha incomodado muchas veces. Ya luego te vas a estudiar su biografía y pues incomodó a mucha gente y mucha gente le tiró hate porque sí habla de cosas que la gente no quiere que se hablen. Y su literatura es política, claramente política. La historia de la muñeca menor es una cosa muy, muy loca y decadente. No vayan a buscar la reseña en Google. ¿Te lo quema? Yo ayer fui para buscar los datos y eso. Sí. En el primer renglón te dicen el secreto, güey, que yo no les voy a decir. La historia es de una señora que tiene un accidente en un río y algo le pasa. O sea, se le da una enfermedad que, o sea, obvio no escribí, debí haber escrito porque se llama chinchuchilla o algo así se llama, ¿no? Clarísimo. Es una enfermedad que le deja, es un bicho y le picó el bicho. Chinchucalgo, en el río, y es muy común allá en Puerto Rico, le deja una herida y la herida es incurable. De eso se trata esta historia, de que ella tiene una herida en la pierna que nunca se le va a curar porque así es la herida de ese animal. Ella, como tiene su pierna malita, no puede salir mucho y entonces se dedica a hacer muñecas. Esa es su chamba. Y hace unas muñecas muy preciosas y ahí te explican todo y de qué les pone sus hojitas. Nada les voy a contar porque cada detalle les va a quemar lo que no le quiero decir. Bueno, pero te pone de qué les pone sus partecitas del cuerpo y todo eso. Y ella tiene un chingo de sobrinas. Y entonces cada vez que una sobrina suya se va a casar, ella le hace una muñeca del tamaño natural, que es una réplica de la sobrina. Ok. Así de enfermo como se oye. Ajá. Así es, yo a mis sobrinas les tejo bufandas, pero no mames que muñecas que se... De tamaño natural es lo que está bien terrorífico. De tamaño natural y son réplicas exactas de la niña a la edad de casarse, el que se está casando. Una cosa muy loca. Cuando se va a casar una de la última sobrina, ella le hace su réplica exacta, a todas les hace una, pero cuando le va a hacer a la última, que se va a casar, con el hijo del médico que la trata de la chinchuchilla. No busquen chinchuchilla, eso no existe, lo inventé yo. Es que hoy me dijo alguien, yo lo que dicen en el podcast sí voy y lo googleo. Esto no lo googlean porque chinchuchilla quiso que es, pero bueno. Ella se casa, la sobrina última, con el hijo del médico que la trata a la tía de la enfermedad. Esto es un dato importante. Y entonces ella le da la muñeca para que se la lleve a su casa y el muchacho no es muy bueno. Y entonces empiezan a pasar cosas con la muñeca. Ay, muy hermoso. Empiezan a pasar cosas y entonces es una cosa muy oscura, pero es una crítica social al matrimonio, a lo que te pasa cuando llegas a casa de alguien que es el dueño de esa casa y tú solamente eres la esposa de ese señor. Y entonces lo que dice él se hace y como el cuerpo, en este caso representado en una muñeca, el cuerpo femenino solo sirve para estar bonito y para cumplir con las expectativas del deseo de esta persona que se casó contigo y la muñeca deja de ser un objeto para convertirse en una cosa terrorífica que ustedes tienen que leer, yo no les voy a decir, pero todo es creíble. Eso es lo que me encanta de este cuento y yo siempre se los dejo cuando vemos verosimilitud porque les digo, güey, no mames, que te la crees. Es que todo lo que escribe Ferré lo vas leyendo y dices, sí podría pasar, güey. Ah, pues claro, eso podría pasar. Y además como que llega un momento en que quieres que pase, ¿no? Ay, amo este cuento de Rosario Ferré. Yo se los recomiendo muchísimo si quieren sufrir así mucho. Y si tienen sobrinas, yo creo que es un cuento para tías, por eso quiero que lo lean. Pero para tías cool, porque la tía es buen pedo, o sea, la tía es lo máximo. Y creo que hay muchos cuentos sobre madres, sobre abuelas, pero hay pocos de tías, güey. Las tías no estamos teniendo el valor que tenemos, güey. Lean el cuento de la tía. No, está bien chingón. Se llama La muñeca menor de la maravillosa Rosario Ferré. ¿No lo has leído? No. Lo vas a amar.
Te juro que vas a sufrir un chingo y luego vas a ver tus muñecas con miedo, güey, pero te va a gustar. Aparte, yo sí hago muñecas. Yo sé. Ajá. Yo sé, por eso quiero que lo leas. Bueno. y luego le dejas a una de tu sobrina cuando no se vaya a casar. Está bien. Está bien. Ya, acabamos con esto. ¿Cuál es tu reflexión del día? Mi conclusión es, no tienes que ser Chejo para escribir cuentos chingones. Solo tienes que detenerte a contemplar el mundo, revisar tu historia y añadirle un poco de magia, alguna mentirilla, una exageración, algo que convierta a la realidad en algo digno de narrarse. O, como Nettel, abrir una vieja herida, preguntarte qué pasó, cómo lo viviste, qué recuerdas y a quién se lo quieres contar. Qué hermosísimo. Así debió haber terminado mi libro. Me lo hubieras dicho antes. No, precioso, tienes toda la razón. Yo sí creo que contar historias no es un hobby. Que hay muchos hobbies en la vida o tú puedes, no sé, correr maratones. Pero contar historias no es un hobby. Sí es una forma antigua, terca de sobrevivir, de decir aquí estoy, esto me pasó y decirlo es importante. A mí me parece que el cuento es ese género que fue creado para que todas y todos tuviéramos acceso a la belleza, de una forma comprensible, de una forma breve, y quizá, no sabes, a lo mejor te enamoras de un cuento y decides escribir el tuyo propio. Es un género precioso, amo leer cuento, no me acordaba. Ayer lo disfruté mucho, gracias por este episodio, porque aparte me los releí todos el mismo día. Ajá. No, terminé bien picada, ya quiero volver a leer los libros completos, esas cosas preciosas. Por cierto, el libro de Rosario Ferré es dificilísimo de encontrar, pero el cuento está completito en internet, es libre, es de acceso libre. Excelente, pues nos vemos en la FIL Coyoacán, ya les dijimos todas las fechas también, habrá cartelitos y todo para que sepan de qué se trata esto. Gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.